Charles Manson nació en noviembre del año 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, era una adolescente de apenas 16 años, sin rumbo ni recursos, y su padre biológico, un estafador llamado Colonel Walker Scott, lo abandonó antes de que naciera. Desde el principio, la vida de Manson estuvo marcada por el abandono, la inestabilidad y el rechazo. No tenía un nombre definido al nacer. Su madre lo registró como No Name Maddox. Poco después se casó brevemente con un hombre de apellido Manson, y Charles adoptó ese apellido, que llevaría para siempre. Durante su infancia, Charles fue testigo del estilo de vida errático de su madre, quien bebía en exceso, frecuentaba bares y tenía problemas constantes con la ley. En una ocasión, fue arrestada por intentar robar con violencia junto a su hermano. Fue condenada a prisión, y Charles fue enviado a vivir con familiares lejanos, donde experimentó aún más desapego y soledad. Él mismo relató más adelante que uno de sus recuerdos más dolorosos fue cuando su madre lo visitó tras salir de prisión y, en lugar de abrazarlo, simplemente lo dejó con conocidos. A los 9 años ya mostraba signos de conducta antisocial. Robaba tiendas, se escapaba de casas temporales y comenzó una vida marcada por instituciones correccionales. A los 13, fue enviado al Gebolt School for Boys, una institución católica en Indiana. De allí escapó poco después, iniciando un patrón que se repetiría constantemente: fuga, robo, detención, internado, fuga otra vez. Durante la adolescencia, Manson vivió en diversos reformatorios, entre ellos el Boys Town en Omaha y la Escuela Industrial de Indiana, donde fue violado por otros internos y también castigado con severidad por los guardias. Este entorno de violencia, abuso y encierro fue moldeando su visión del mundo, uno en el que solo los fuertes manipulan y los débiles son usados o destruidos. En los años 50, ya siendo un joven adulto, Charles Manson pasó por una serie de encarcelamientos por delitos menores: robo de autos, falsificación de cheques, proxenetismo. En 1955, se casó con una joven camarera, Rosalie Willis, con quien tuvo un hijo. Pero su vida criminal no se detuvo. Fue arrestado por conducir un coche robado a través de las fronteras estatales, lo que lo llevó a pasar tiempo en una prisión federal. Mientras estaba tras las rejas, Rosalie lo abandonó y se llevó al hijo, repitiéndose así el ciclo de abandono. Fue durante este periodo en prisión cuando Manson empezó a leer compulsivamente. Leía libros de autoayuda, ocultismo, filosofía oriental y psicología. Se obsesionó con la hipnosis, la programación mental y especialmente con el control interpersonal. Se volvió carismático, elocuente y supo detectar con facilidad las debilidades de quienes lo rodeaban. Muchos biógrafos coinciden en que fue en prisión donde Charles Manson dejó de ser un simple criminal y comenzó a transformarse en un manipulador consumado. En 1960, volvió a ser arrestado por proxenetismo y chantaje. Durante este tiempo, perfeccionó su capacidad para ganarse la confianza de los demás. Era astuto, sabía qué decir, cuándo hacerlo y cómo adaptarse a cada situación. Una y otra vez, los jueces veían en él un potencial para reformarse, pero en el fondo, Charles Manson solo estaba entrenando para algo más grande, para convertirse en el líder de su propia secta. En 1967, tras cumplir cerca de la mitad de su condena, fue liberado. Se dirigió a San Francisco, justo cuando la ciudad se hallaba sumida en la efervescencia del verano del amor, un caldo de cultivo perfecto para sus planes. La contracultura, el rechazo al sistema, las drogas psicodélicas y la búsqueda de líderes espirituales ofrecían el escenario ideal para un hombre como él. Al principio vagaba por las calles del distrito Haight-Ashbury, donde se rodeó de jóvenes hippies desencantados. Comenzó a tocar la guitarra, cantaba canciones que hablaban del amor, de la muerte, del fin del mundo. Su carisma atrajo especialmente a mujeres jóvenes, muchas de ellas con conflictos familiares o emocionales. Les prometía amor, comunidad, libertad
pero también las sometía mediante sexo, drogas y manipulación psicológica. Fue así como comenzó a formarse lo que él mismo llamaría la familia, y aunque en ese entonces nadie lo sospechaba, este grupo de jóvenes adoradores estaba destinado a convertirse en uno de los más infames colectivos homicidas de la historia moderna. A finales de 1967, Charles Manson ya no era simplemente un exconvicto con delirios de grandeza. Se estaba convirtiendo en el centro de un pequeño culto. La familia, como pronto sería conocida, estaba formada en su mayoría por mujeres jóvenes blancas de clase media, muchas de ellas de buena educación que habían huido de hogares disfuncionales o estaban buscando respuestas en medio del caos contracultural de la época. En Manson veían a un profeta, a un guía espiritual, a un salvador. Manson se estableció primero en San Francisco, pero pronto se trasladó con sus seguidores a Los Ángeles. Allí, el grupo se asentó en diversos lugares hasta encontrar el Spahn Movie Ranch, un antiguo set de películas del oeste ubicado en las colinas de Chatsworth. El dueño, George Spahn, era un anciano ciego que permitió que el grupo viviera allí a cambio de cuidados y compañía. Las mujeres de la familia, en especial una llamada Lynette Squeaky Fromm, lo atendían y lo mantenían complacido. Mientras tanto, Manson convertía ese rancho en su fortaleza. La vida en Spahn Ranch estaba regida por las reglas de Manson. No había relojes, ni espejos, ni control individual. Todo giraba en torno a él. Se organizaban orgías rituales bajo la influencia del LSD y otras drogas psicodélicas. Durante estos viajes, Manson reforzaba su autoridad, repitiendo constantemente que él era la reencarnación de Cristo y que el apocalipsis se acercaba. Pero no era una visión cristiana del fin de los tiempos. Para Manson, se trataba de una guerra racial inevitable que acabaría con el mundo tal como se conocía. A esta profecía la llamó Helter Skelter, inspirada en la canción homónima de The Beatles. Manson creía que el álbum blanco del cuarteto de Liverpool contenía mensajes ocultos dirigidos a él. En su mente distorsionada, interpretaba las letras como profecías de una guerra inminente entre blancos y negros. Según él, los afroamericanos ganarían la guerra, pero serían incapaces de gobernar, por lo que acudirían a él, Manson, para que los guiara. Era un delirio total, pero en medio del aislamiento, las drogas y el lavado de cerebro, muchos de sus seguidores lo creyeron. En paralelo, Manson intentaba abrirse camino en la industria musical de Los Ángeles. Su objetivo era conseguir un contrato discográfico que financiara su comunidad y le diera fama. Gracias a una de sus seguidoras, conoció a Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys. Dennis quedó fascinado por Manson, tanto por su intensidad como por su música, y permitió que él y la familia vivieran en su casa durante un tiempo. En ese periodo, Manson se obsesionó con grabar un álbum. Dennis Wilson le presentó a varios productores, entre ellos Terry Melcher, el hijo de Doris Day, y productor de grupos como The Byrds. Manson vio en Melcher su puerta de entrada a la fama. Le tocó varias canciones, lo llevó al rancho, le mostró su comunidad, pero Melcher no quedó impresionado. No solo rechazó su música, sino que se distanció del grupo por completo. Ese rechazo hirió profundamente el ego de Manson. A partir de ese momento, el tono de su discurso cambió. Ya no hablaba solo de amor, sino de venganza, caos y sangre. Se convenció de que si el mundo no escuchaba su mensaje por las buenas, entonces lo haría por las malas. La guerra racial, según su visión, debía comenzar cuanto antes, y ellos serían los detonantes. Manson comenzó a preparar a sus seguidores para la violencia. En la primavera de 1969, la familia se trasladó también al Death Valley, donde buscaban un escondite subterráneo para sobrevivir a Helter Skelter. Allí Manson entrenaba a sus fieles en técnicas de supervivencia, combate y sigilo. Al mismo tiempo, se incrementaban los robos, las amenazas y las visitas nocturnas a casas ajenas.
Uno de los crímenes más inquietantes antes del estallido ocurrió en julio de 1969. Gary Hinman, un músico y amigo ocasional de algunos miembros de la familia, fue asesinado en su casa por Bobby Beausoleil, uno de los hombres del grupo. Manson había ordenado la visita porque creía que Hinman tenía dinero o una herencia. Tras una prolongada tortura, Hinman fue apuñalado y en la pared escribieron con su sangre las palabras Political Piggy, junto a una pata de pantera, símbolo de los Panteras Negras. El objetivo era simular que el crimen había sido perpetrado por activistas afroamericanos. Beausoleil fue arrestado días después conduciendo el auto de la víctima. Manson entró en pánico. Temía que sus seguidores comenzaran a caer uno por uno. Fue entonces cuando tomó la decisión definitiva: iniciar Helter Skelter de una vez, provocando asesinatos tan brutales que la sociedad pensara que se trataba de una guerra racial. El 8 de agosto de 1969, Manson seleccionó a 4 miembros de su grupo: Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. Les dio instrucciones específicas: ir a una casa ubicada en Cielo Drive, en las colinas de Los Ángeles. Esa propiedad había sido alquilada anteriormente por Terry Melcher. Aunque Melcher ya no vivía allí, para Manson seguía siendo un símbolo de traición y rechazo. La casa, sin que Manson lo supiera, ahora era ocupada por la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, y embarazada de 8 meses. Esa noche, la historia del siglo XX cambiaría para siempre. La noche del 8 de agosto de 1969, mientras el cielo de Los Ángeles permanecía estrellado y apacible, 4 miembros de la familia Manson se desplazaban silenciosamente hacia el número 150 de Cielo Drive, una lujosa residencia enclavada en Benedict Canyon. Charles Manson no los acompañó. Se mantuvo en el rancho dejando instrucciones claras: matar a todos en la casa, hacerlo con brutalidad y dejar signos evidentes que hicieran parecer que el crimen había sido obra de los Panteras Negras con el objetivo de desatar el caos racial. El inicio de su apocalíptico Helter Skelter. Los elegidos para esa misión eran Charles Tex Watson, el ejecutor principal; Susan Atkins, devota y sumisa; Patricia Krenwinkel, leal y violenta; y Linda Kasabian, la más reciente en integrarse al grupo. Kasabian fue asignada como vigía, porque Manson desconfiaba de su capacidad para matar. Pero su presencia sería clave más adelante como testigo. Al llegar a la propiedad, Tex Watson escaló una cerca eléctrica con facilidad y cortó las líneas telefónicas. Al poco tiempo, se toparon con un joven que se encontraba en su coche en el camino de entrada. Era Steven Parent, un estudiante de 18 años que había ido a visitar al cuidador de la propiedad. Sin titubear, Watson le disparó 4 veces a quemarropa, dejándolo muerto al instante. Ese fue el primer acto de una masacre que conmocionaría al mundo. Luego, entraron a la casa principal. En su interior se encontraban Sharon Tate, de 26 años y embarazada de 8 meses; Jay Sebring, un estilista de celebridades; Abigail Folger, heredera de la fortuna del café Folgers; y su pareja, Wojciech Frykowski, guionista polaco. La violencia que siguió fue indescriptible. Los invasores ataron a los ocupantes y los obligaron a tumbarse en el suelo. Jay Sebring intentó defender a Sharon cuando Tex Watson la golpeó, y fue el primero en morir. Le dispararon y luego lo apuñalaron. Frykowski logró liberarse y trató de escapar, pero fue alcanzado, golpeado con la culata de una pistola, apuñalado más de 50 veces y finalmente rematado con 2 disparos. Abigail Folger huyó por la puerta trasera, pero fue perseguida y asesinada a cuchilladas por Krenwinkel. Sharon Tate, implorando por la vida de su bebé, fue la última. Susan Atkins la apuñaló mientras ella gritaba y suplicaba. Watson se sumó al acto. Fue apuñalada 16 veces. No se salvó nadie. Antes de irse, Atkins escribió la palabra pig con la sangre de Tate en la puerta de entrada. Era parte del plan para culpar a los grupos revolucionarios afroamericanos. La ciudad de Los Ángeles quedó paralizada. La noticia del asesinato de Sharon Tate recorrió el mundo.
Los medios hablaban de un ritual satánico, de una masacre sin sentido. Las celebridades de Hollywood vivían aterradas. Polanski, que estaba en Londres, regresó destrozado. Aún no se sabía quién había cometido la masacre ni por qué, pero para Manson no había terminado. A la noche siguiente, 9 de agosto, Manson decidió acompañar a otro grupo de seguidores a una nueva escena del crimen. Quería asegurarse de que las cosas se hicieran correctamente. Eligieron al azar la casa de Leno y Rosemary LaBianca, en el barrio de Los Feliz. Leno era un empresario dueño de supermercados. Rosemary, su esposa, era profesora. Manson y Tex entraron primero. Redujeron a la pareja y los ataron. Luego, Manson dejó el lugar y dejó la ejecución en manos de sus fieles: Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel y Tex Watson. Leno LaBianca fue apuñalado docenas de veces con un cuchillo de trinchar carne. Rosemary fue asesinada con saña, con múltiples puñaladas por todo el cuerpo. Los asesinos escribieron frases en las paredes con su sangre: Death to Pigs, Rice, y sobre la nevera, en letras torpes, Helter Skelter, mal escrito. Los dos asesinatos colectivos, separados por menos de 24 horas, sumieron a la ciudad en una histeria colectiva. La policía en un principio no relacionó ambos casos. No había conexión entre las víctimas. No había móviles claros, solo un patrón de sadismo y caos. Mientras tanto, Manson y sus seguidores regresaban al rancho como si nada. Manson estaba convencido de que la guerra racial comenzaría en cualquier momento, pero no ocurrió. Pasaron semanas sin avances. La prensa seguía especulando. Y entonces, el destino dio un giro inesperado. Susan Atkins, arrestada por un crimen no relacionado, el asesinato de Gary Hinman, comenzó a hablar mientras estaba en la cárcel. Se lo contó a su compañera de celda. Habló de los asesinatos, de la noche de Cielo Drive, de las instrucciones de Manson. Era vanidosa y se jactaba de haber matado a Sharon Tate. Dijo que no le importaba haber apuñalado a una embarazada, que lo había hecho por Charles. La compañera de celda avisó a las autoridades. En pocos días, el caso dio un vuelco. La policía comenzó a unir las piezas. La relación con el rancho Span, las declaraciones de Atkins, las similitudes con el asesinato de Hinman, la conexión con el auto robado en el que fue detenido Beausoleil. Los nombres se multiplicaban: Watson, Krenwinkel, Van Houten, Kasabian, Atkins, y al centro de todo, el mismo hombre, Charles Manson. El 11 de diciembre de 1969, Charles Manson fue arrestado formalmente por su implicación en los asesinatos de Tate y LaBianca. No había matado a nadie con sus propias manos, pero había orquestado cada detalle. Su mirada desafiante, su cruz tallada en la frente y sus arengas en la corte lo convirtieron en el rostro del mal para toda una generación. El juicio estaba por comenzar, y el mundo entero observaba. El 15 de junio de 1970, comenzó en Los Ángeles uno de los juicios más mediáticos y perturbadores del siglo XX. El estado de California acusaba a Charles Manson, junto con Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, por los asesinatos cometidos en las noches del 8 y 9 de agosto del año anterior. Charles Tex Watson sería juzgado por separado, ya que estaba en proceso de extradición desde Texas. Desde el inicio, el proceso judicial tomó un tono casi surrealista. Manson se presentó en la corte con una esvástica tallada en la frente, una evolución de la cruz que ya se había grabado anteriormente, y se burlaba abiertamente del tribunal, de la fiscalía, de los testigos y de la prensa. Se proclamaba inocente y mártir. Decía ser el reflejo de una sociedad podrida, un espejo que los obligaba a mirar su propio caos. Su comportamiento era errático, pero estratégicamente diseñado. En más de una ocasión, interrumpió los procedimientos con gritos, bailes, cánticos o amenazas veladas. Incluso llegó a declarar que no necesitaba abogado porque él era su propia ley. El juez William King terminó por asignarle uno de oficio. Mientras tanto, las mujeres de la familia, tanto las acusadas como las que permanecían libres,
continuaban mostrando una devoción fanática por él. Se afeitaban la cabeza en señal de lealtad, acampaban a las puertas del tribunal, cantaban himnos psicodélicos en los pasillos y trazaban cruces en sus frentes como su líder. Era como ver una secta descompuesta, colapsando a plena luz del día. El fiscal principal, Vincent Bugliosi, tuvo el enorme reto de demostrar la culpabilidad de Manson sin pruebas físicas directas que lo vincularan con los asesinatos. No había huellas, ni restos de ADN, ni armas en sus manos. Pero sí había testigos, sobre todo Linda Kasabian, quien aceptó testificar a cambio de inmunidad. Kasabian relató con detalles escalofriantes lo ocurrido en Cielo Drive. Habló de cómo Manson había dado las órdenes, de cómo Watson lideró la masacre, de cómo Susan Atkins escribió con sangre. Sus palabras eran crudas y firmes. También testificó sobre la segunda noche, los asesinatos de los LaBianca, y cómo Manson había participado en la planificación, elegido la casa y dictado las instrucciones. Las grabaciones obtenidas por la policía, sumadas a los testimonios de otros desertores del grupo, reforzaron la narrativa del fiscal. Charles Manson había manipulado a un grupo de jóvenes, mayoritariamente mujeres, hasta convertirlas en asesinas, todo con el propósito de iniciar una guerra racial que lo llevaría al poder. Durante el juicio, se expusieron los aspectos más macabros del control de Manson: cómo usaba LSD para quebrar las voluntades, cómo repetía mensajes de apocalipsis, de revolución, de purificación por la sangre, cómo imitaba a Jesucristo y exigía una devoción absoluta. Las declaraciones de los peritos psiquiátricos fueron un desfile de diagnósticos: narcisismo extremo, paranoia, delirios mesiánicos. En octubre, el juicio llegó a un momento límite. Manson, furioso por la conducción del proceso, se abalanzó sobre el juez con un lápiz afilado mientras gritaba: «Este tribunal es una farsa». Fue reducido por los guardias, pero el gesto selló su imagen ante el público. Ya no era un hippie confundido, como algunos intentaban describirlo. Era peligroso, incontrolable y profundamente perturbador. Tras 9 meses de testimonios, más de 200 testigos y miles de páginas de pruebas, el jurado deliberó durante 9 días. El 25 de enero de 1971, Charles Manson fue declarado culpable de conspiración y asesinato en primer grado por los crímenes de Gary Hinman, Sharon Tate y los LaBianca. Junto con él, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten también fueron halladas culpables. Una semana después, el 1 de marzo, Manson fue condenado a muerte. La misma sentencia fue dictada para las otras 3 mujeres. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena de muerte, y todas las sentencias fueron conmutadas a cadena perpetua. Durante el juicio, la prensa se alimentó con cada detalle. Los periódicos imprimían caricaturas de Manson como un demonio moderno. Las cadenas televisivas debatían su influencia sobre la juventud. Las editoriales lo convertían en símbolo de la decadencia moral de una era. A pesar de la sentencia, Manson seguía siendo una figura activa. Daba entrevistas desde prisión donde alternaba entre discursos filosóficos incoherentes y amenazas veladas. Decía frases como: «Yo no maté a nadie, ustedes lo hicieron con sus sistemas», o «Yo no soy el diablo, soy lo que ustedes hicieron de mí». Mientras tanto, las mujeres condenadas también mostraban en los primeros años una fidelidad inquietante. Leslie Van Houten dijo que Manson era el hombre más brillante que había conocido. Patricia Krenwinkel afirmaba que él le había dado un propósito. Susan Atkins, tiempo después, se retractaría y expresaría remordimiento, pero en los años inmediatos al juicio, su lealtad parecía intacta. Afuera, el rancho Spahn fue abandonado y con el tiempo destruido por un incendio, pero la sombra de Manson persistía. La cultura pop comenzó a absorber su imagen. Su rostro apareció en camisetas, canciones, libros y películas. Era odiado, temido y a la vez convertido en símbolo contracultural. Para algunos, una figura demoníaca.
Para otros, una advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad pierde el rumbo. Y Manson seguía allí, encerrado tras los barrotes, envejeciendo lentamente. Pero su historia aún no había terminado. Tras su condena a cadena perpetua, Charles Manson fue trasladado al Centro Correccional de California en Vacaville y posteriormente a otras instituciones, incluyendo la temida prisión estatal de Corcoran. Con el paso de los años, su figura no se diluyó, todo lo contrario. Manson, desde la celda, continuó proyectando su aura oscura hacia el mundo exterior. A lo largo de las décadas, concedió decenas de entrevistas a medios de todo el mundo. Su mirada penetrante, sus gestos espasmódicos y su forma de hablar en acertijos lo convirtieron en una especie de espectáculo macabro. Algunos periodistas intentaron racionalizar sus palabras. Otros simplemente lo mostraban como lo que era, un sociópata trastornado. En sus entrevistas, Manson hablaba de la rueda del karma, de la falsedad de la moral burguesa, de que él no mató a nadie, pero que todos tenían sangre en las manos. Muchas veces se contradijo. Otras, parecía disfrutar del desconcierto que generaba. Nunca mostró arrepentimiento. Mientras tanto, las mujeres de la familia enfrentaban también sus propias condenas. Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel y Susan Atkins permanecieron en prisión por décadas. Van Houten sería eventualmente liberada en el año 2023 tras múltiples audiencias de libertad condicional, luego de más de 5 décadas encarcelada. Susan Atkins, por su parte, falleció en el año 2009, después de haber pasado más de 40 años tras las rejas. Antes de morir, expresó remordimiento sincero por sus crímenes. Patricia Krenwinkel continúa encarcelada, habiendo pasado la mayor parte de su vida en prisión. El caso Manson generó un cambio radical en cómo la sociedad percibía el movimiento hippie. Lo que antes era símbolo de paz y amor se tiñó de sangre. El verano del amor dio paso al otoño del miedo. La frase Helter Skelter dejó de ser una canción de los Beatles para transformarse en sinónimo de apocalipsis y muerte, y la cultura estadounidense nunca volvió a ser la misma. La influencia de Manson se infiltró en el arte, el cine, la música y la literatura. Películas como Helter Skelter, tanto la versión de 1976 como la de 2004, llevaron su historia a nuevas generaciones. En los años 90, bandas como Guns N' Roses llegaron a grabar canciones compuestas por él, como Look at Your Game Girl, lo que provocó controversia y repudio. Incluso hubo quienes intentaron casarse con él. En 2014, una joven llamada Afton Burton, autodenominada Star, anunció su intención de casarse con Manson mientras éste estaba en prisión. El trámite nunca se concretó, pero dejó claro que su magnetismo tóxico no se había extinguido. Durante años, Manson se convirtió en una figura casi mitológica, un demonio moderno. Una prueba viviente de cómo el carisma sin control puede convertirse en un arma letal. Los sociólogos lo estudiaban como un ejemplo de liderazgo destructivo. Los psicólogos debatían si era esquizofrénico, psicópata o simplemente un producto de su entorno. Pero más allá del análisis clínico, lo cierto es que su legado estaba escrito con fuego y cuchillos. En noviembre del año 2017, Charles Manson murió a los 83 años en un hospital de Bakersfield, California, víctima de un paro cardíaco derivado de un cáncer de colon. Su cadáver permaneció sin reclamar por semanas mientras varias personas peleaban por sus restos, incluido un supuesto hijo biológico y coleccionistas de memorabilia macabra. Finalmente fue incinerado en marzo del año siguiente. Con su muerte se cerraba el ciclo vital de un hombre que nunca debió tener poder sobre nadie. Pero su historia no terminó ahí. Manson dejó una huella cultural indeleble. Su rostro sigue apareciendo en camisetas, pósters, tatuajes. Su figura continúa inspirando libros, series, documentales, y su historia es contada una y otra vez como advertencia sobre lo que puede surgir cuando la vulnerabilidad humana se encuentra con la manipulación despiadada. El Rancho Spahn ya no existe. El número 150 de Cielo Drive fue demolido y reemplazado por una nueva mansión, pero nadie olvida lo que ocurrió allí. El recuerdo de Sharon Tate,
de su hijo no nacido, de los LaBianca y de todos los que fueron brutalmente asesinados, persiste con fuerza. Sobre todo, como recordatorio de que el mal no siempre llega con cuernos y fuego. A veces, llega con flores en el pelo y promesas de amor. Charles Manson no fue un profeta, no fue un revolucionario, fue un delincuente menor convertido en símbolo del terror. Un hombre que encontró en los resquicios de la contracultura una vía para ejercer poder absoluto sobre las mentes frágiles. Su historia no es solo la de un asesino, sino la de una sociedad que, en su búsqueda de libertad, dejó la puerta abierta al abismo. Y allí, en ese abismo, Manson se convirtió en leyenda. Una leyenda oscura, una que el mundo no debe olvidar,